de Daniel Mansuy sobre Allende, la izquierda de la Unión Popular. Él dice en su introducción que en una conversación con su hijo, los hijos le preguntan ¿y por qué pasó con el golpe? ¿Qué pasó en la Unión Popular? Y él dice, ¿por qué en Chile se sigue recordando esto de esta manera cuando en Chile hubo otras situaciones, como la Guerra Civil de 1891, en el que murieron cerca de 10.000 personas? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos con esto? Y ahí lo que olvida Daniel Mansuy, lo pongo como un ejemplo, es que en el caso de una guerra civil tú tienes dos bandos armados que se enfrentan. Y ahí hubo levantamiento en Coquimbo, en La Serena, distintas ramas de la Fuerza Armada, distintas partes de la oligarquía estaban enfrentadas de manera armada. Esa es una guerra. En cambio, lo que pasó el 11 de septiembre del 73, especialmente desde el 12 de septiembre en adelante, no fue una guerra. Aquí no hubo un enemigo armado respecto al cual combatir, respecto al cual enemigo interno. No lo hubo. No sí, claro, exactamente. Lo que hubo es que se consideró que dentro del propio pueblo estaba el enemigo alojado. Y eso es una situación completamente distinta a una guerra civil. Y eso implica para Chile, para el conjunto de la sociedad, una memoria traumática, una catástrofe social, porque aquí lo que hubo fue una masacre. Y la única forma de elaborar las catástrofes sociales de ese tipo es con memoria. Pero memoria no que niega los hechos, sino que las elabora, que las enfrenta con verdad. Y vienen entonces ahí las medidas de la llamada justicia transicional, que son las medidas aparecen ahí en esa fotografía, ¿cierto? De establecer la verdad de los hechos, investigarlos, sancionar, hacer justicia, reparar, hacer actos de memoria y finalmente la garantía de no repetición. Si es que eso no se realiza, los hijos de Daniel Mansuy, sus nietos y quienes sean, vamos a seguir 100 años recordando esto porque aún no lo elaboramos como sociedad. Porque los actores que participaron en el conjunto de la población aún no asumimos en total de que esto no se puede volver a repetir. Si siguen habiendo voces que se levantan negando lo ocurrido, vamos a aparecer quienes son un sobreviviente vamos a decir, sabes que no. Aquí no hubo una guerra, sino que hubo una masacre. Y el piso mínimo para cualquier sociedad democrática es reconocer estos hechos y tomar distancia de esas prácticas genocidas. Y eso es lo que todavía echamos de menos de una parte importante de la población que fundamentalmente se concentra en la derecha. Muy claro, el nunca más. Manuel, en esta línea, que es como inevitable porque yo te escucho y claro, tu sociólogo aparece. Y quizás un poco los estudios que tenemos esa mezcla de una vivencia personal, que después queremos pasar a eso también, pero logrando hacer un estudio. ¿Tú podrías arriesgarte a decir un poco cuál es no sé si el diagnóstico, ¿no? Pero ¿qué podríamos decir hoy día de la sociedad chilena, lo que estamos viviendo? Y más o menos, ¿qué se te ocurre que podrían ser salidas para avanzar? Porque son 50 años y en algún momento tenemos que hacer el proceso. Claro, y algo que yo pienso que hemos desaprovechado como sociedad varias ocasiones. Quisiera que en estos 50 años no la desaprovechemos. ¿En qué sentido? Si nosotros pensamos las conmemoraciones del golpe cada una década, el golpe fue el 73 y el año 83, a los 10 años, la manera de conmemorar fue cuando finalmente la población se da cuenta de su capacidad de hacerle frente a la dictadura y sale en las protestas nacionales. Se inician los ciclos de protesta para recuperar la democracia. Ahí lo que hay es que la gente sale del miedo, aparecen otros actores que se habían ido a la clandestinidad o al exilio, y reaparecen con fuerza y empieza este ciclo de movilización. Fue una década de conmemoración a partir de la movilización. El año 93 estamos en la naciente democracia y fue el año del informe Rettig, es decir, cuando la sociedad se da cuenta y establece un informe en el que dice acá hubo detenidos desaparecidos, hubo ejecutados políticos, el Estado violó los derechos humanos. El año 2003 es el informe Vale. Es decir, ya se reconoce que no solamente ejecutados políticos tenían desaparecidos, sino que la práctica mayoritaria de la violencia de la dictadura fue la tortura, que es lo que muchas veces se obvia. Cuando se dicen, los informes consideran 3.197 ejecutados políticos tenían desaparecidos, dice, comparado con los 30.000 de Argentina, parece una cifra baja, pero ojo, son más de 30.000 los torturados que fueron calificados por este informe y probablemente lleguen a más de 100.000, porque mucha gente no fue a declarar. La forma habitual de la dictadura, que el periodo de la DINA fundamentalmente fue la tortura. Esa lo caracteriza. El año 2013 es cuando la sociedad chilena asume de que esto no fue un golpe militar, sino que fue un golpe cívico-militar.
Esos fueron los 40 años. Y llegamos a los 50 años. Y ahí tenemos que hacer la pregunta, ¿qué le agregamos a esta conmemoración que ya no ha habido antes? Antes dijimos, hubo violación de derechos humanos, hubo tortura, hubo ejecución, fue golpe cívico-militar. ¿Qué le agregamos ahora? Eso parece que no está muy claro. Entonces me parece que ahora lo que hay que hacer es el trabajo que ustedes están haciendo, es recoger a nivel más bien como del nivel calle estas memorias que aparezcan las memorias de la población en general, porque es la población la que fue atravesada por esta violencia. Nadie quedó indemne a ella. Algunos desde el lugar del perpetrador, otros desde el lugar, comillas, de la víctima, del sobreviviente, del testigo, del que entregó. Esto es algo que fragmentó el tejido social. Si nosotros no lo reconocemos, no lo sacamos a la luz como población, esto va a seguir horadando a una sociedad que es incapaz de confiar en sí misma. Entonces me parece que esta es la ocasión que tenemos los 50 años, que es enfrentar esto con la verdad, en forma muy muy clara, pero también a nivel de la familia, de los territorios, de los lugares de trabajo, los lugares de estudio, en las pequeñas ruralidades. Pensemos por ejemplo en Paine, pequeñas ruralidades donde hay familias que fueron entregadas por otras familias. Eso es algo que hay que atender. Entonces, yo creo que el camino de la justicia tiene que continuar, pero evidentemente 38.000 y tantos de torturados no lo cometieron 150 personas que están en Punta Peuco. Esto hay que abrirlo mucho, mucho más. Es necesario activar esas conversaciones y eso es lo que creo que todavía falta, mirar a esto a la cara. Y ahí quienes tuvimos la experiencia también de la represión, pero también tuvimos la experiencia de la lucha contra la dictadura, evidentemente tenemos mucho que aportar. Pero también otras personas. Las personas que se le llaman ayudistas, por ejemplo, que no eran militantes a tiempo completo, pero prestaron una casa, hicieron algún tipo de ayuda económica. De día estaban en un rol y de noche estaban en otro. ¿Dónde están esas memorias? Los informes, por ejemplo, estos llamados de verdad reconciliación, no incorporaron los allanamientos a las poblaciones. Y esa fue una práctica de violación de los derechos humanos. ¿Dónde están las memorias de esas poblaciones allanadas? ¿Dónde está la memoria de los conscriptos que estuvieron el día martes 11 de septiembre, que fueron obligados a participar en el golpe? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están las memorias de los 10.000 funcionarios de la DINA? ¿Dónde están esos funcionarios? Yo quisiera que esto se abriera cada vez más. Lamentablemente hay una tendencia que va en sentido contrario, que más bien, mira, miremos el futuro, pero sin hacernos cargo de este pasado. Eso no resuelve nada. O sea, tal como ocurre a nivel personal, si tú no elaboras estas memorias traumáticas, lo reprimido siempre va a volver de alguna otra forma. Vuelve a emerger.